Me agarrás con una oreja destapada, ahí me miro en la cámara y me doy cuenta, como ese viejo hábito o vicio quizás de radio, cuando está sonando una canción y querés hablar con el de al lado, con el operador. ¿Te sigue pasando a día de hoy o ya entras en tu mundo y te pones en un mood y nada te saca de los auriculares? Si tengo entrevistado en piso, me lo saco cuando va a tocar. Si es con Bien, acústico, me lo saco porque no hay nada mejor que escuchar ahí en vivo, por más que lo tengas al lado con auriculares, no hay nada mejor que sacarse los auriculares y escuchar a la banda en vivo. Pero si no, yo soy de los dos todavía. bien, 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 bien. O Sí, sea, estar en tu mundo. Bueno, hoy por hoy está muy de moda en la calle. Yo hace un par de años, si veía a alguien con el auricular, casco, como le dicen por acá, estos como los que tengo puestos, los de vincha, sí. los que son, ¿qué sería? El audio que te lo cierran, ¿no? Que te como que te generan una pared con el afuera, era una rareza. Y ahora lo ves cada día más, e incluso las grandes marcas los están poniendo a la venta como un gran producto. Sí, sí, sin duda. Bueno, ha mutado también a lo largo de la historia. El auricular es un gran invento, ya Olvídate. desde la época incluso de los primeros teléfonos, ¿no? De las primeras armas de la comunicación, ya se utilizaban, obviamente, pero así para uso recreativo o mismo laboral en este mundo de la comunicación, ha mutado mucho y hoy incluso hasta sin cable. Pero hay algo, no sé si ponerlo en el título de preocupante, pero que sí llama la atención en los pibes, por ejemplo, que yo lo vi este año muchísimo con los adolescentes que están en la clase con los auriculares puestos, Claro. ¿viste? Tienen uno solo de los que son los dos separados, los chiquititos, los que vienen ahora con los teléfonos, ¿viste? Sí, sí. Y tienen uno solo puesto. Pero lo más loco, y por lo cual admiro a muchos de estos pibes, es que te pueden seguir un hilo de la conversación con el auricular puesto. Claro. ¿Me entendés? Y Voy a vos decir decís, una maldad, voy a decir una maldad, pero están entrenándose para ser futuros oficinistas, o administrativos, no secretarios sé, o no, atención o al público, capaz, ¿viste? A mí capaz me al pasa ser hoy en día, nativos Gonza. digitales, pero son nativos digitales, muchos de estos No, pibes, ni hablar. que ya conviven con este multitasking de, bueno, yo puedo estar con el teléfono y al mismo tiempo mantener una conversación Obvio. y Sí, escuchar sí, sí. música y Ni prestar que atención a hablar. una clase. Pero a mí me sigue pasando en el mano a mano o en un día normal de oficina que pasa con gente que utiliza un auricular y quizás está hablando por teléfono, que vos tardás unas milésimas de segundo en discernir si están hablando con vos o con Ah, claro. alguien a kilómetros de distancia, ¿viste? Porque uno va interactuando y al final no sabés si también cada uno está con su auricular, en su mundo, en su computadora, y es difícil para el mano a mano. A veces compartir espacio no es compartir sintonía, no es más que eso, no es más que un lugar físico, no hay una otra conexión ni emocional ni de ningún tipo. Sí, y algo más sobre los auriculares, concientizar la salud auditiva, no lo escuchemos al palo, Uf, loco, porque tremendo. vamos a llegar a grandes, ya estamos grandes, pero quiero decir, en nuestra vejez nos vamos a quedar sordos directamente. Por eso también con los pibes esto es una suerte de peligro, de llamada de atención de, loco, estás toda la mañana con los auriculares puestos en el colegio, hablando con tus compañeros, escuchando a un profesor en la clase, en el recreo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con algo en la oreja, te termina lastimando. Incluso los que laburamos en el mundo de la radio o vamos mucho a shows en vivo, la protección, que yo lo aprendí de grande. Lo aprendí de grande después de volver más de una vez de un show con un pi en el A tu oído. oído, sí, sí, sí. Esa pérdida de frecuencia son frecuencias que no recuperás más. Entonces está bueno los tapones o unos auriculares, yo tengo de estos así in-ear con la gomita, Ujú. estos que te protejan de alguna manera, ¿viste? Porque si no, estás ahí descuidado con un montón de frecuencia de sonido que está entrando en tus oídos. Sí, y en zona de recomendaciones no solamente pasa al escuchar música o un podcast o lo que sea con un auricular, que incluso hoy los teléfonos vienen con posibilidad de limitar o de decir que tengas cierto aviso de, che, te estás pasando del volumen Mm. que sería recomendable. Estamos expuestos a mucho ruido en el día a día, desde una vez que nos podemos subir a un avión con toda la cantidad de decibelios que produce el despegue y el aterrizaje, pero también en los grandes urbes, en los centros urbanos,
con el transporte público, los coches y demás, estamos expuestos a muchísimo ruido y atenta un poco contra nuestra salud auditiva, como vos Sí. decías. Vos que haces mucho deporte, Sergi, ¿siempre Sí. con música acompañándote o te gusta correr sin nada a veces? Casi nunca con música. Mirá Ah, qué mirá. puerta abriste. Me gusta mucho, me había acostumbrado por estos, viste, ciertos parámetros que te da uno cuando empezás una actividad. Es como decirte, mañana, no sé, empiezo a andar en bicicleta y vos andás en bicicleta hace 20 años y las primeras recomendaciones es, che, presta atención a esto, no sé, yo y demás. Bueno, para correr, una de las primeras recomendaciones que te hacen es ir con los oídos destapados, porque vos estás haciendo una actividad, cuando salís a correr por la calle, por un parque, por el bosque, por donde sea, tenés que estar atento al entorno y no solamente con los ojos. Esa es una recomendación que me costó adoptar porque muchas veces cuando empezás una actividad y sobre todo correr, que es muy solitario y demás, es medio aburrido. Uno lo hace por deporte o muchas veces para complementar otro deporte. Pero en un momento fue vida de maratonista, el sendero del corredor, mucho tiempo solo y salir a correr no significaba salir a correr 20, 25 minutos, sino horas. Y ahí me enganché con los podcasts. Pero, o Claro, sea, acompañado, pero por voces. Y eso me permite un poco discernir, primero no escuchar tan alto, otro poco sentirme acompañado, como hace la radio, y otro poco estar con un poco de atención con lo que pasa en el entorno. claro, claro. Sí, yo porque cambié esos hábitos en los últimos años, sobre todo este año, Ujú. de estar tan quemado, con mucho laburo y levantándome temprano y acostándome tarde a la Claro. noche y La demás, vida del como que rocker. yo ya quisiera. Pero a la mañana, por ejemplo, yendo al colegio donde laburo, voy sin música, sin nada, porque es muy temprano, Claro. a las 7 tengo que estar Necesitas en el arrancar colegio. como de abajo, ¿no? Sí, Despegando bajito. pero en otra época, pues no es la primera vez que entro a las 7 de la mañana a laburar en No, mi claro. vida, tuve otros laburos donde entraba en ese horario, ya iba en el bondi, o incluso en la bici, que yo sé que está mal, escuchando música. Ujú. ¿Viste? Hoy no, ni loco, como hasta las 10 de la mañana no me pongo un auricular, Claro. ¿viste? Y a la noche volviendo de la radio encima, donde estuve 2 horas con los auriculares puestos, hablando, presentando canciones, escuchando música y demás, también vuelvo sin nada. Igual también es súper entendible que en tu caso vayas más por el lado de la música que por escuchar palabras, porque cuando estás mucho tiempo al aire, la verdad que si querés escuchar algo para complementar, tiene que ser música, tiene que ser algo de melodía y no a alguien hablando, sobre todo Sí, si venís de ejercer esa labor, ¿no? pero a veces llego 11, sí, 11 de la noche y mientras ceno me pongo una entrevista igual en YouTube. No sé, Bien. veo mucho Vuelta y Media, ¿viste? Sebastián Wanreich, me gusta mucho como entrevista, algo de Julio Leiva, algunas entrevistas y así todo, o algo de Gelatina también, los mano a mano de Rosenblatt y me veo capaz una nota de 1 hora y así me termino acostando a las 12 de la noche y el chabón que fue lo último que hizo en el día se vio una entrevista, qué pesado. Para irse a dormir informado, Por actualizado. favor, qué ganas de Eh, es, joder. es una linda premisa porque no es por tirarme la parte, pero yo estaba convencido, y creo que lo hemos hablado en algún momento, quizás, Gonza, en alguna reunión de amigos, pero más en los primeros años de que se discutían muchas más cosas de periodismo, de los medios de comunicación, si bien lo seguimos haciendo, esto de que finalmente iba a terminar garpando la entrevista mano a mano, que yo creo que es algo que siempre garpó, Mm, pero no estaba muy vigente en los medios de comunicación tradicionales, o sobre todo en la tele, pero porque en un momento el auge era el entretenimiento, y cuando se puso a disposición, quizás en un núcleo más chico, ¿no? A diferencia de, no sé, Showmatch en su mejor momento. Pero digo, la gente consume programas de entrevistas y hoy por hoy está pasando en la televisión argentina que uno de los programas más vistos es de una persona que entrevista a otra, ¿no? O un mano a mano. Y Susana creo que cuando participa en la tele también hace entrevistas. O sea, uno está ávido de ese tipo de contenido que en un momento fue como muy bastardeado hasta que llegaron los canales o las nuevas voces de los streaming, no sé si coincido. ¿no? Eh, Mirá, ¿Fue bastardeada la entrevista mano a mano? Pues yo la recuerdo siempre no en la digo, tele. no digo bastardeada desde el lado
de mal vista, sino que para mí estaba muy limitado a los canales que hacían política, no sé, un Animales Sueltos o creo un Gerardo Rosín con un programa especial dedicado a entrevista, pero no estaba en el día a día cotidiano o que casi todos los medios tengan ese espacio de... Hoy cualquier canal de streaming tiene un espacio, si bien vos nombraste a Gelatina, y creo que Pedro entrevista todas las semanas, Sí, o por ejemplo, no sé, Julia Merengolini en Futurock hace una también, entrevista mano a mano todos los todos los días. días. Cuando Miguel Granado tiene que recibir a un artista o una figura destacada, también puede darse el mano a mano. Hizo La Cruda, que fue un éxito. Digo, me parece que está muy, muy en boga, un formato que quizás no estaba tan en boga en su momento, y no era porque la gente no quisiera consumir cosas interesantes o escuchar, o detenerse a escuchar a alguien, sino porque no se lo ofrecían los medios, los grandes medios. Me parece a mí ese era mi análisis de hace 10 años para acá. Sí, yo porque Y celebro que ahora recuerdo. sí, ¿eh? Sí, Celebro que ahora sí sí, esté vigente. aguante. Me encanta y es un formato que me encanta y que de hecho tengo ganas de incursionar el año que viene, porque a Qué Flor le bueno. quemé la cabeza el otro día. Tengo nombre, tengo formato, tengo todo pensado, solo falta hacerlo. Pero me encantaría hacer un programa de entrevistas mano a mano, me Bueno, de encantaría. hecho vos hiciste, más allá de que ahora, cuando te toca a un artista, un solista, podés hacer este formato mano a mano, también hiciste entrevistas, recuerdo el ciclo ese en cervecerías, que ahora no me va a venir el nombre, pero para eso estás vos, Sí, que hablaban de discos y demás, y era un mano a mano al final, era como una sí, entrevista direccionada hacia un lugar o con una búsqueda no tan abierta o tan amplia como puede ser un mano a mano que yo invito a Gonzalo Rodríguez y me pongo a hablar de la claro, vida, de todo, claro. de su infancia, lo que sea. Pero algo parecido también has hecho. Y Sí, nosotros, de eso, hecho, también en Club Bombay, cuando claro. teníamos un mano a mano, era ese formato. Sí, y lo que decías de la cervecería era DDG Artesanal, Ahí que era va. un micro de verano que hicimos con Delirios de Grandeza, el programa Ujú. anterior que teníamos, que vos formabas parte también. Tal Pero cual. antes del año de que entres vos, en ese verano anterior hicimos ese ciclo Fue que salió eso. en la cervecería de Joni, un amigo de toda la vida, le mandamos un abrazo, ahí en Villa Luz Uriaga, y se llamaba Artesanal, jugando con lo artesanal de la birra, y llevaban discos físicos los entrevistados para ir mostrándolos. Pero volviendo a esto del formato del mano a mano, a esto iba yo con, no sé si coincido con que ahora las nuevas voces de los streaming como que revivió el formato, porque yo lo recuerdo siempre presente. Lo nombrabas a Rosín, la pregunta animal era como un Mm, programa medio clásico que encima tenía el sí. jeite de la misma pregunta a cada entrevistado, ¿no? Que es algo que se siguió haciendo. Yo, de hecho, lo sigo haciendo en mi programa como, Un no, homenaje. no, ni siquiera homenaje. Es un formato que garpa y que uno lo toma porque son las referencias y son las influencias. De Y hecho, uno, está en el programa más visto de acá, que es La Revuelta, que sale sí, por televisión española, pero no, está desde antes que existiera el formato clip, porque claro, a vos una pregunta claro, repetitiva te permite decir, ¿qué opina A de tal cosa o de tal pregunta que responde B, C, D, y te da el formato del clip que hoy está tan consumido, pero sí. esto es anterior incluso. Y más atrás también, no sé, Ginsburg, que quizás no fuimos tan contemporáneos nosotros, No, pero que claro. Ginsburg, ¿qué era? Peor es nada era el En la programa o Biblia del Calefón, la Biblia de California. No, pero ahí eran varios, me claro. parece. Yo Vos hablo decís mano a mano. más Ahora atrás. Por no eso, sé si que me voy por a eso digo, acordar. no, yo creo que no lo vimos de forma contemporánea, lo conoceremos por YouTube o por la tele en otro momento. Pero había uno donde preguntaba sobre la primera vez, sobre el debut sexual Sí, del claro. entrevistado. Sí, sí. No sé si era Peor es Nada o si era La Noticia Rebelde, no sé. Uno de los clásicos programas de Ginsburg. Y más atrás también, hace poco, mirá la que me pasó. Bueno, Moria, Ponen, perdón, Moria. Moria cuando hacía la cama con Moria a finales de los 80 hacía como un mano a mano ahí medio picante, pero no sé si era formato de entrevista, era más invito a alguien a participar de un sketch o una parte del programa. Pero claro, vamos a la anécdota. hace poco, pleno invierno, este invierno, esas noches cerradas, frías, ¿no? Desoladoras. Llego acá de trabajar, me sirvo un whiskycito y buceando en YouTube encuentro una entrevista a Tita Merelo Qué bueno. de parte de Carrizo, de Antonio Carrizo. ¿Mm? Un mano a mano de una hora. Lo que disfruté esa nota. Y vos dirás, Mirá. esta entrevista tendrá, no sé, 50 años, sería o 40, sería de los 80.
y la vi toda, la lucidez de Tita Merelo, las preguntas de Carrizo, el ida y vuelta entre ellos que se ve que, no sé la historia detrás, pero se ve que tenían mucha confianza y que se conocían como por detrás de las cámaras, viste que había una complicidad. Hermosa entrevista. Y a esto voy también, digo, es un formato de muchísimos años y que para mí siempre garpó. Porque está bueno conocer al artista desde ese lado de la profundidad en la nota. Y hoy yo sé que estamos en una cultura muy del byte y muy de buscar el clic y de algo jugoso en la nota, pero para mí está buenísimo tomarte una hora charlando con alguien sin la intención tan consciente. Siempre está, ¿no? Las ganas de generar algo ganchero y que sea algo rico Sí, para que te la den el nota. título, como decimos. Sí, pero no buscarlo, viste, con los tapones de punta, que se dé solo, viste, está bien, es todo un ejercicio, hay que llegar a poder Tenés lograr que tener eso una y demás. práctica, una empatía, una Totalmente, sensibilidad, pero también cuando no totalmente. lo buscas, y vos volvemos a lo mismo, haciendo notas o entrevistas casi todas las noches del año, te lo terminan dando porque entras a lugares más ricos. Cuando vos no estás con el cuchillo del tenedor, ahora hablamos del lado del entrevistador, y el entrevistado no siente una amenaza, no se siente una víctima, sino alguien que está a la par y puede dialogar, te va a abrir las puertas de cosas que vos quizás quieras saber, pero lo tenés que ir llevando, es todo un arte. Si hablamos de entrevistas, yo creo que es un formato de los más hermosos que puede tener la profesión. No sé por qué nos metimos acá, pero No sé cómo bueno, llegamos a esto. está en boga y ya que estamos, damos la bienvenida a un nuevo episodio, al capítulo número 20 de 10.4 Podcast con mi amigo del otro lado del océano, Gonza Rodríguez, en un día gris. En un desapacible feriado, amigo, esto lo contamos para la gente del futuro. Hola, Cernoguera, allí en Cataluña. Horrible, horrible. El día en el que estamos grabando esto está fresco, llueve, está completamente nublado. Venimos de una tormenta en la jornada de ayer. Así Bueno, que son feo, las feo. típicas tormentas que anteceden el verano para Buenos Aires, ¿no? O sea, solemos tener, yo solía tener esos cachetazos de realidad de todavía, mira que todavía no viene el calor y la semana que viene por ahí te clava unos 30 sin preguntar. Sí, 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 sin duda. Clima tropical, directamente. Es como estar en Ahí las va. cataratas del Como- Iguazú. A vos que Es te gusta así. ir a Brasil o que ibas muy seguido a Brasil, ya Sí, te trajiste el clima de allá. sí, Es un bueno, pero río casi. me gustaría tener una playa, ¿no? Y En vez estar de de las vías del vacaciones tren, ¿no? O sea, tomando de caipirinha en fondo, vez de tener, Copacabana. claro, las vías del Sarmiento acá a media cuadra, ¿no? Son paisajes distintos. Este es un paisaje también. Pero bueno, Claro, si uno habla de clima tropical, un poco más de verde, me gustaría. olvídate. Bueno, por acá sabes que también ahora arrancó efectivamente el frío. Apenas si llegamos a los dos dígitos en el momento de más calor del día. ¿Ya nevó? Y no creo que Falta. nieve acá en la ciudad, pero quizás sí en la montaña. Falta eso más para ¿Pero nevó enero. alguna vez o no? Sí, sí, pero hace 5 años o hace 4 acá en la ciudad. Porque nosotros Sí. estamos como en una especie de llanura o pozo Ajá. rodeado de montañas donde sí nieva. Pero ya empezamos con esto que te anticipé hace un par de semanas. O sea, a las 6 de la tarde es de noche. De hecho, estamos grabando a la tarde, todavía es tarde, por como se refiere al horario, y yo estoy rodeado de luces porque no me vería de otra forma. Claro, En el claro. estudio 2, en el estudio 2. Está muy bien, está muy bien. Me gusta esto de los distintos formatos y escenarios, ¿no? Para grabar, que habla Olvídate. de la capacidad, ¿no? que tiene este equipo de producción de encontrar distintas locaciones. A mí lo que me parece maravilloso y que es difícil de imaginar, pero creo que contarlo un poco es romper la magia, es todo lo que hay acá alrededor y que no se ve. Si yo te pudiera reproducir lo que ven No, mis no, no. ojos, No lo cuentes, no lo cuentes, no lo cuentes. no lo voy a contar, no lo voy a contar. Bueno, de hecho vos, que siempre parece que haces un paso de magia y cuando hablamos de cierto disco, haces una mirada hacia tu izquierda en este caso y Sí, aparece el disco, es porque tenés una discoteca al lado, digamos la sí, verdad. sí, 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 es literal, tengo Lo mi más radio mueble. de este podcast creo que es eso. O sea, lo más ¿Qué radio cosa? tradicional de nuestro podcast es que vos tengas una discoteca a mano, casi como en las radios comunitarias donde arrancamos a desandar este vicio de la comunicación, ¿no? De esas reliquias. Me he robado, vamos a confesar,
me he robado algún disquito, me he No, llevado algún Sergio. disquito de la radio. Sergio. Sobre todo Yo pedí permiso. para Yo, protegerlo. bueno, es una Porque linda sabía que no mirada. iba a ser bien valorado, que iba a terminar en la basura y dije, este lo vamos a resguardar, vaya uno a saber dónde está ese disco en este momento. Yo, como en todo capítulo, voy a mostrar un disco, uno que me llevé, Venga, pero con permiso, le voy a mandar un abrazo al señor Pablo Daniel Ovín, le mandamos de de acá también, FM claro. Freeway, padre radial de toda una generación de comunicadores Todos del trabajamos oeste. con Ovin, Todos es trabajamos un con Ovín, título, ¿no? y en mi último año en la Freeway, o operando su programa, yo lo tenía visto a la izquierda de la consola en la radio estaba, ¿no? Todo el mueble con un montón de discos. Y yo sabía que que voy a mostrar ahora estaba descatalogado, ya no existía, ya la banda estaba dejando de existir, ya su cantante había encarado un proyecto solista. Y en Ujú. el último día en la Freeway le digo, Pablito, yo me podré llevar este disco Un a modo pequeño de, recuerdo. porque la verdad que no se va a conseguir en ningún lado, y quién mejor que yo para cuidarlo. O sea, va a estar acá, no se va a usar, digo, yo lo voy a escuchar. Sí, Gonza, no pasa nada. Y yo me llevé Somos por Partes de Marilina con Orquesta, la banda anterior de Marilina Muy Bertoldi. bueno. Hay una copia en casa de mis padres. Increíble, Es- amigo, increíble. Bueno, yo creo Regalo, que como herencia de lo mismo, ¿no? Yo por haberlos sí, entrevistado a los chicos, o sea, eso y te iba a supongo decir. El tuyo tiene claro. el valor de que te lo regaló la propia banda. Exacto. Bueno, Claro. sí, sí, fue en realidad, hacían un aporte porque cada programa tenía que tener su discoteca particular, en ese caso, y desbloqueas recuerdo. Claro, para llevar música a la radio, para hacer los primeros programas, había que quemar, como se decía en ese momento, o grabar el disco en la computadora y hacer una mini selección, armarte unos 10 12 temas que vos probablemente podías llegar a querer pasar en tu programa, lo cual limitaba muchísimo la espontaneidad que tienen hoy en día, decir, che, estoy hablando de los Rolling Stones y pongo un tema de los Rolling Stones automáticamente. Si no lo tenías preestablecido la lista de temas, no podías jugar, así que mirá qué lindo recuerdo. Sí, sí, yo me traje de la Freeway y algunos otros, pero que llegaron de la radio, pero que en realidad fueron también regalo de las bandas o incluso del propio Ovin, que una vez me regaló una bolsa llena de discos. Llena, me Qué dijo, bien. toma, las tengo en casa, no los voy a usar, toma. Y así encontré gemas en esa bolsa, discos de los Smiths, no sé, Harto de Pescado Rabioso, tengo por acá, miro para acá porque tengo acá el mueble con todos los discos. Mucha banda under, discos de Garufas, banda de acá de Aldo Bonzi. Bueno, en fin, historias de discos que está buenísimo. Qué bien, amigo. Programa medio freestyle, lo teníamos pensado de esa manera, de ir hablando de lo que surgiera, como está pasando. Y hace un ratito acabo de ver una entrevista que le hacían a Dillon ayer en Par en la Mano. La vi en vivo. Y, ¿Y por qué? ¿La viste? No la vi completa, pero la vi prácticamente en vivo, casi Y toda. quería usar una temática que contó Dillon, en realidad dos, si querés peloteamos, pero la temática que me interesaba es esta de que cuando le suspenden el show y él se bajonea, se va de vacaciones a Islandia solo, alquilándose un motorhome y recorriendo ese país. Más allá de la búsqueda de él, pensaba y te quería preguntar a ver si te venía a la mente alguna vez que hubieses pateado el tablero de alguna manera similar. Obviamente no te fuiste a Islandia a recorrer el país en motorhome buscando las auroras boreales, pero sí si te viene a la mente algún episodio, algún momento que dijiste, mira, pateo el tablero de cómo viene la cosa y encaro esto, arranco por allá o lo que sea. Viajé solo una vez, pero no fue a modo de patear el tablero. Fueron unas vacaciones solo y ya. No, patear el tablero quizás renunciando a algún laburo que Ahí no me va. hacía feliz. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de esto, dentro de la tranquilidad en ese entonces de vivir con mi viejo y ser pibe, y me podía permitir renunciar a un call center donde estaba laburando para una obra social de mierda, mintiéndole a la gente, y pude tener Qué garrón. ese Sí, sí, momento sí. de decir, no, loco, yo no le voy a mentir más a la gente que estoy llamando para venderle planes de salud donde las clínicas y los hospitales que vendemos no existen, o no están por lo menos
en este plan. Entonces agarré y Ah, renuncié. fuerte, fuerte denuncia. No, boludo, 10 años después, era 15 años tremendo. después. Era tremendo. Bueno, ese pudo haber sido un momento de patear el tablero. Después momentos de pensar mucho una decisión, ¿no? Ahí va, que sería todo lo contrario. Bueno, a mí me resultó impulsivo esto de Dillon de irse a Islandia. Quizás el chabón lo tenía meditado hace 3 años, ¿no? Pero lo tomé Sí. para ese lado. Y Pero vos lo que ponele me vos y contás es todo Pau. lo contrario. Sí. Vos y Pau yéndose a vivir allá. No fue una Ujú. pateada de tablero. Fue un viaje recontra premeditado, repensado y demás, ¿o no? Mirá, si lo planteas en esos términos, puede caber para las dos opciones. O sea, puede ser tanto un viaje súper meditado como una pateadura de tablero cuando estás cambiando, no sé si en 180 grados, pero sí en un buen porcentaje el rumbo de lo que venías haciendo. O Ujú. sea, cuadraría en los dos argumentos. Es Sí, como llamarse René, no sabes si es hombre o mujer. me gusta. El tema pasa que yo ligo mucho la idea de patear el tablero con lo espontáneo. Claro, Como que en sí, mi sí, sí. inconsciente la definición de la frase patear el tablero conlleva una espontaneidad, Sí, la ¿no? típica de la película de, ay, estoy enamorado de X que vive al otro lado del Claro, mundo y voy corriendo a tomarme un avión. Una exacto, cosa que... exacto. Pero flaco, es el horario de almuerzo, o sea, tenés que volver a la oficina. Bueno, Ahí se rompe la magia. claro, claro. Entonces por eso, pero sí, si hablamos así de decisiones que cambian rumbo de parte de tu vida y demás, esta anécdota de renunciar a ese laburo puede ser una. Eh, Haber decidido cambiar de carrera en su momento también. Yo venía estudiando comunicación y era una carrera muy teórica para lo que yo buscaba en ese entonces, y en la carrera de locutor nacional encontré la posta de lo que quería. O Claro, incluso a partir después de la locución, entrar en el mundo de la docencia, y ahí también, ¿no? Como encontrar otra beta de laburo y hoy estar laburando de docente, son como decisiones, ¿viste? Que uno va tomando. De hecho, para tomar las horas del colegio renuncié a un laburo de radio, ¿no? claro. Yo venía operando a la mañana y renuncié para tomar horas de colegio. Ahí también puede ser una pateada de tablero, ¿no? Si lo pensamos así. Sí, 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 totalmente. Y yéndonos a la otra vereda, a 40 días más o menos de un nuevo año, ya se empieza a maquinar con lo que viene. Te lo tomás con más filosofía, más suave, como diciendo, bueno, no sé, o lo tengo tan incorporado que voy pensando, pero no me siento a planificar, o sos más de los que deja el balance a fin de año, viste que hay gente para todo. Yo tengo ideas, pero son muy difíciles de llevar a cabo. Se necesita dinero. Estamos en un mundo en el que para todo necesitamos dinero, amigo. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, nada, Pero bueno, ganas. esas ideas no aparecieron ayer, quiero decir, no es porque esté llegando a fin de año. ¿Te va merodeando en la cabeza o sí? Sí, no, por ejemplo, esto del programa de entrevistas mano a mano es una Ujú. idea. Hay que encontrar dónde hacerlo, en qué momento. Uno cada vez tiene menos Claro, tiempo también, ¿no? sí, sí, Y sí. por más que tengas un equipo de laburo, ¿qué equipo de laburo? No, ¿Viste? claro. Porque podemos hacerlo entre amigos, sí, por supuesto, pero yo intento mantener una especie de filosofía de que nadie labure gratis, ¿me entendés? No, Entonces, absolutamente. Sí, sí, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Y de dónde sacamos? Bueno, hay que salir a buscar o una pauta, un canje, una publicidad de algún lado, ¿no? Es como todo una movida, ¿no? No es que hay un departamento comercial después de todo esto, atrás de todo esto, somos nosotros los que tenemos las ideas e intentamos llevarlas a cabo. Eh, Absolutamente. y el otro día hablaba de esto con Flor y me miró y me dijo, es noviembre. Me miró como diciendo, loco, pará, ya está. ¿Qué estás Dejala ahí, pensando? ¿no? Y Sí, sí, pero sí. es ahora también, porque después viene el verano, ahí sí desconecto por completo, pero después ya medio que febrero, marzo, No, lo tenés uno, que tener medio masticadito para poder desconectar. Si vos te vas a tomar en enero sin hacer nada, pero después querés arrancar con otra cosa, no lo podés empezar a cranear en febrero. Lo sí, tenés que dejar más o menos cercano, cerradito, aunque sea lo que vas a ir a buscar, como para después, cuando volvés, a arrancar con todo. Porque si no.
Pero es interesante cómo la vuelta que quizás no pasa, nos vamos a poner otra vez autorreferenciales, pero para eso está el podcast. Quizás no pasa en otras profesiones, en otros trabajos o lo que sea, pero cuando vos encarás o estás en un medio de comunicación, como nosotros solemos trabajar por temporadas, de hecho la temporada de este podcast va a terminar muy pronto, y tenés la chance de poder hacer otro proyecto el año que viene, viste como que se renueva como un jugador de fútbol o un deportista que pasa de equipo a equipo, o te quedás en el mismo proyecto y es como, che, quiero mejorar todo lo que hice el año pasado, quiero, no sé, que me escuche más gente, llegar a más alcance, que genere más dividendos si es que lo genera. Pero, viste, tiene esa magia también, que es bastante desgastante, porque por otro lado estás como quizás todo el tiempo empezando de cero, pero es un poco más dinámico de que muchos otros trabajos o profesiones. Sí, sí, por supuesto. Y es desgastante quizás en este palo, ¿no? Ah, claro. Siendo independientes, si se quiere, siendo del under, ¿no? Monotributista. Es como, claro, es que yo muchas veces lo ligo con tener una banda de rock, dedicarse a esto, Claro, ¿no? totalmente. Sí, sí, La sí. banda consigue el lugar para tocar, tiene su salita de ensayo, alquila su sala de ensayo y tiene su equipo de laburo. Bueno, bien, en el mundo de la radio pasa un poco por el mismo lado, porque después la banda también es la que crea sus propios flyers y organiza sus propios shows y está a cargo de la producción de ese show. Bueno, con un programa lo mismo. Uno produce el contenido, conduce el programa, lo postproduce y lo edita para subir a plataformas, ¿no? Es como Se que tira va muy mucho ligado. de la... Bueno, hablábamos antes del multitasking al principio, pero se tira mucho de la pasión, ¿no? Y eso también como que en un momento termina volviéndose una mochila medio pesada, porque vos decís, sí, toda mi pasión ya la implementé desde el día uno que me embarqué en un proyecto, que decidí estudiar, formarme, lo que sea, todo lo que ya está súper remanido y sabemos, pero en algún momento uno busca acomodar las cosas en otro lugar, que no sea siempre el mismo contrapeso. Y se tira mucho, Sí, tanto en la banda de rock como en los proyectos de los que estamos hablando de, bueno, el amor que hay atrás y la pasión, sí, genial. De hecho, por eso no estoy de cajero en un banco. Pero, sí, pero al mismo tiempo termina siendo lo que te define la balanza. claro, sí, sí, Muchas veces absolutamente. pasa eso. Che, tengo esta oportunidad, pero esto me gusta. Claro, Y a veces termina ganando eso, qué sé yo. Sí, cada caso es particular también. Uno habla de la experiencia de cada uno, yo tengo la mía, vos tenés la tuya, y el que está total. viendo esto tendrá la suya propia también. Todo depende de ese contexto, de la realidad de cada uno, de permitirse. A veces suena a beneficio la pasión, ¿no? Claro, sí. Bueno, Suena viste que cuando los a un artistas hablan y privilegio. dicen, yo que tengo el privilegio de trabajar de lo que me gusta. Bueno, Está buenísimo que estés presente, pero es como, claro, ahí ves que es como una excepción a la regla, que es para muy poquitos, en cualquier ámbito. por eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, es un poco lo que termina salvándonos también, qué sé yo. Absolutamente. Dedicarse, sí, boludo, el mundo es muy hostil. El mundo está virando cada vez hacia un costado más hostil, más violento, más individualista. Si podemos dedicarnos a lo que nos gusta, es por ahí, loco, es lo que nos queda. Ir a ver un show, en mi caso por lo menos, ir a ver un show, estar con la persona que quiero, con mi familia, mis amigos, y dedicarme a lo que me gusta, porque si encima tengo que laburar de cajero en un banco, que vos ponías el ejemplo recién, y ya no hay escapatoria, boludo. Sí, ganaré el doble de lo que gano hoy. Bueno, quizás sí, qué sé yo. Pero ir triste a laburar todos los días es gravísimo. No, 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 no. Intento no Sí, transar con eso. es verdad. Es verdad, y no sé por qué se liga, pero lo comentábamos igual, lo mismas palabras casi en el final del capítulo anterior, ¿viste? Ah, Como mirá, no que me estamos acordaba. dándole vuelta a esa idea, y como siempre decimos, más allá de las búsquedas y de las posibilidades que uno tiene que darse, está buenísimo tenerlo presente si uno no lo está logrando o quiere darle la vuelta, porque verbalizarlo y todo esto, o saber que quizás si no estás en ese camino es por ahí, o meter el volantazo está bueno, y por algo está siempre arriba de la mesa, ¿no? No es casualidad.
Totalmente. Y por algo está 10.4 Podcast, amigo, ¿eh? Porque podríamos seguir hablando por WhatsApp entre nosotros, como hemos hecho en los últimos años desde que vivís allá. Absolutamente. Sí, sí. Y dijimos, che, ¿por qué no trasladamos estas charlas a un formato podcast? Y acá estamos. Bueno, hoy fue una charla más que nunca de amigos, de contarse cosas y de que, che, en vez de preguntarte cómo andás, que te lo pregunté, te dije, ¿qué planes tenés a futuro? ¿O te acordás de la primera vez que pateaste un tablero? Y bueno, estos somos también un poco, a veces más esquematizados o hablando de si te regalan una copa de campeón en un escritorio y otras veces filosofando un poquito más a 10.400 kilómetros de distancia. Gonzi, nos reencontramos en breve para seguir disfrutando de estas charlas, de Dale, estas Sergi. entrevistas a distancia. Abrazo a la distancia. Te quiero, amigo. Chau, chau. Yo también. Que tengas una buena semana.